es similar al cerebro, contiene una corteza vertebral, una blanca y estructuras nucleares profundas. Esto es lo que hemos visto también en la clase pasada, ¿no? Entonces, esto creo que ya se trabajando de eso. En la función vamos a tener qué hace el cerebelo. Movimientos. Ya, coordinación. Movimientos finos, para los movimientos finos. Tiene tres funciones. Coordinación. Coordinación. ¿Mantener el equilibrio? ¿Ah? ¿Mantener el equilibrio? Así nos dijo la doctora de Anato. Sí, no, pero yo les dije la semana pasada que eran tres cositas que hacía el cerebelo. Coordinaba, equilibrio, y además de eso el cerebelo también tenía que ver con el aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿No? Ya, entonces eso es lo que seguimos viendo aquí, ¿no? Entonces, el movimiento no es importante para mantener el equilibrio. ¿Cuál es su importancia clínica? Nosotros hemos visto que hay enfermedades cerebrosas que pueden causar incoordinación, lenguaje estudiante, trastornos de la marcha. Ya habíamos entendido la relación que había entre lo que era el lenguaje, ¿no? Las áreas del lenguaje con el cerebelo, ¿verdad? Hay muchos que están relacionados y por eso es que había esa bisagra, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos eso en la clase pasada? No me acuerdo si el fisio listo, pero en una de las dos hemos desarrollado este tema, creo que el fisio. Y también tenemos que las lesiones de línea media tienen a causar más alteraciones a nivel de la mano. ¿Por qué será esto? Porque recuerden que el cerebelo tiene un núcleo de emisión de terminaciones nerviosas hacia el tronco del cerebelo. Si no hay esas conexiones, no vamos a tener esa información para la coordinación de la marcha, ¿no? Lóbulos del cerebelo, tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo nodular. El lóbulo nodular, ¿dónde está? En la parte superior e inferior. En la parte superior es el lóbulo nódulo, ¿no? Acá vamos a tener. El lóbulo anterior es cuadrangular, con el área del lóbulo central, separado del lóbulo posterior medio por la fisura primaria. En la parte de los alcohólicos se atrofia, así que no beban, no se va a hacer el lóbulo anterior. En el lóbulo posterior o medio es simple, semilunar superior, ahora se van a dividir en estas estructuras, ¿no? Semilunar superior, inferior, emblemático, la amígdala del cerebelo. Todas estas estructuras de anatomía también se tienen que ubicar, ¿ya? Se va a situar posterior e inferior al lóbulo anterior, separado por la fisura primaria, que supongo hoy también han visto esto. Primaria, secundaria. Secundaria, semilunar, todo eso. Sí. La amígdala, que es una proyección inferior y más medial. ¿Cuál es la función? La amígdala del cerebelo se sitúa lateral a la médula y es desplazada por presión, no puede comprimir esta médula oblongada causando la muerte. ¿Por qué? Por una herniación de la amígdala cerebelosa o hernia tonsilar, ¿no? Lo que hace es comprimir y ya no va a haber esas conexiones. Recuerden que en la zona de la médula hay mucho control, ¿no? De lo que es el envío de señales, ¿no? El lóbulo nodular, lóbulo nódulo, ¿no? A eso se viene. El lóbulo que está separado del lóbulo posterior por la fisura posterolateral. Creo que también se ha visto en la anatomía. Interviene en el equilibrio por su comunicación con el sistema vestibular. ¿Se acuerdan qué par craneal? Vestíbulo coclear octavo, par craneal, que tiene que ver con la audición y también con equilibrio, ¿no? Está relacionado el cerebelo entonces con el sistema vestibular, por lo que también interviene en el equilibrio. Y aquí está. Esto es nuestra dermis en la zona central. ¿Se acuerdan? Zona dermis. Esto es la parte superior del dermis. Y acá tenemos el equilibrio central, el culmen, el declive y el colmo. Eso también lo han visto en anatomía viril, ¿no? Culmen, perdón, lobulillo central, culmen, declive y colmo. En el lateral que estamos viendo, tienen acá la fisura primaria, ¿no? Por acá vamos a poner la fisura posterior, posterior, posterior,
Los lobulillos cuadrangular, lobulillo simple, el lobulillo semilunar superior. Acá esta fisura, que es la fisura horizontal, que va a dividir a este lobulillo que es el semilunar inferior del semilunar superior. Este es el de cara Inferior. nosotros tratamos que se tiene que hacer Vermis. verde, ¿no? Verde. ¿Esto qué es? Nódulo. Acá estamos viendo las flechitas, ¿no? Pero igual, acá está el tuber, la pirámide, y acá está la úvula con su nódulo. Siempre va a ir nódulo, úvula, pirámide y tubo. Aquí que estamos viendo en esta zona, pedúnculos cerebelosos. En la parte anatómica del cerebelo también se logra ver esto, pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior, superior, medio e inferior, ¿no? Acá estamos viendo los pedúnculos cerebelosos. ¿Ya? ¿Y esto qué será? Lóbulo. Esto es el lóbulo. Y este es el nódulo. Lobulillo, lóbulo, Nódula. nódulo. Aquí que estamos viendo la amígdala, ¿no? Que estaba relacionado con el lóbulo, nódulo y que tenía que ver o estaba en relación con la coordinación, con el equilibrio, ¿no? Porque tenía relación con la zona vestibular. ¿Sí? Aquí está. Cuando esta amígdala se menciona o hay una inclinación, entonces hemos dicho que está cerca de la médula y por eso es que este la comprime, ¿no? La comprime y puede llevar a una muerte, ¿no? ¿Qué más estamos viendo acá? Miren, esta fisura es la fisura gástrica. Ese es el lóbulo gástrico. Y por aquí lo vemos mucho más grande porque lo vemos por la separación, ¿no? Esta línea y el chiquitito, el lóbulo semilunar inferior. Pero desde esta cara, esto viene a ser el lóbulo semilunar inferior. Acá está la fisura o la fisura horizontal. Si lo volteamos por delante de esa fisura horizontal, vamos a tener al semilunar superior. ¿Sí? Al semilunar superior. Ya. Aquí que estamos viendo, pedúnculo, ¿no? Bueno, nombre alternativo en el cerebelo superior, brazo conjuntivo, en el medio puente, brazo del puente y en el interior del cuerpo reticular. La importancia de este pedúnculo cerebeloso superior es que conduce principalmente diferencias desde el cerebelo. El pedúnculo cerebeloso medio exclusivamente aferencias hacia el cerebelo. ¿Ya? Aferencia es que entra, eferencia es que sale. ¿Ya? Exclusivamente ingresan hacia el cerebelo, ¿no? El pedúnculo cerebeloso inferior conduce principalmente aferencias hacia el cerebelo. Esta es exclusiva. Miren la diferencia en esas dos palabras. En el medio es exclusivamente aferencia. Pero acá en el cerebeloso inferior se dan ambas, pero principalmente las aferencias. Ya es diferente el término exclusivo de principal. Entonces, la corteza del cerebelo tiene 1 milímetro de espesor, alberga más de 50 millones de neuronas, ¿no? Y vamos a tener que corresponder alrededor de la mitad de las neuronas del encéfalo. Tenemos 3 capas de la corteza cerebelosa, que viene a ser la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Las de Purkinje, ¿con qué tenían que ver? Contracción, ¿cierto? ¿Sí? Aquí está. Las de Purkinje, que son las inhibitorias, ¿no? Aquí estamos viendo estas células de Purkinje, inhibitorias con sus dendritas. Teníamos también aquí desde la parte basal a más baja las trepadoras, ¿se acuerdan? Las trepadoras, ¿no? Y acá teníamos ya lo que eran las células de la granulosa, ¿no?
Ya, acá también estamos viendo estas células de Purkinje, ¿no? En la capa molecular, no vamos a aquí. La primera capa es la capa molecular, superficial, molecular. Por debajo de esta tenemos a la capa las células de Purkinje. Luego de esta la capa Granular. granulosa o granular. Y después de esa ya, por ahí qué células teníamos a las trepadoras, ¿se acuerdan? Las trepadoras trepadoras, células trepadoras. Eso hemos visto en la clase de lunes, ¿no? De lunes o del martes, una de las dos, porque hemos visto incluso todas estas imágenes, porque es aquí de un video, pero hemos usado esas imágenes. Antes no has venido tú a esa clase, no venido. No, sí, doctora, estoy preguntando si las células trepadoras son diferentes a los núcleos que están existentes ahí, porque... Entonces, la capa molecular, la superficial. ¿Qué más que vamos a tener aquí? Es esta capa molecular, tiene forma de la corteza cerebral que tiene fibras abundantes. No hay dendritas muy ramificadas de las células de Purkinje. Entonces, vamos a tener aquí, hemos visto que después de la molecular vienen las células de Purkinje. Entonces, esas células de Purkinje tienen dendritas. Entonces, estas están llegando hacia la capa molecular. Por eso dice que tiene dendritas muy ramificadas de las células de Purkinje. Las fibras trepadoras y las fibras paralelas también vamos a encontrarlas dentro de esta capa. Además, también se van a encontrar las neuroglías, ¿no? Entre otras, ¿no? Los somos y coloraciones de las células estriadas y las células conducentes. Y eso es lo que vamos a tratar de utilizar en la práctica. Me parece que está aquí. En las células de Purkinje, la capa granular, ¿no? En la capa de la célula de Purkinje que está debajo de la célula, ¿no? Vamos a tener que un estado raro, que tiene el mismo nombre, y se ubica con la molecularidad granulosa. Estas son las neuronas más grandes de la corteza cerebrosa. Estas son las neuronas más grandes de la corteza cerebrosa. Y que van a tener un montón de mitocondrios. ¿Por qué tendrán tantos mitocondrios? Cuando yo tengo mitocondrios en una célula es porque voy a hacer gasto de energía. Entonces son las inhibitorias. ¿Qué más vamos a tener? Un retículo endoplasmático rugoso abundante, un aparato de Golgi y isotopos, consciente de cosas activas desde el punto de vista obeso. Pasamos a la granulosa. La granulosa es más profunda, tiene neuronas más pequeñas y están agrupadas. Aquí estamos viendo todo. Están agrupadas. El núcleo está rodeado por un citoplasma fino. Tiene núcleos también hipercromáticos. Hipercromáticos quiere decir que están más tomados de color, son más coloridos. Y parece una colección de granos, que es lo que estamos viendo nosotros acá. Y además tiene alrededor de 5 copias que son muy grandes. También hay células de Golgi, los prometos celulosos, las células de esta. Además, vamos a tener que llegar a esta capa también las fibras musculosas. Ya. Entonces, aquí que vamos a tener es nuestra capa Molecular. molecular. Célula, porque... Vendrán a ser estas, ¿no? Ya está. Luego venía nuestra capa granulosa. granulosa y luego Sustancia blanca. ahora la capa avanzada. Se le han puesto ahí como sustancia blanca, ¿no? Acá están las Purkinje otra vez. Hemos visto que estas células son grandes y tienen múltiples ramificaciones dendríticas. ¿Qué hacen estas? Bueno, estas van a, es la única neurona que sale en la corteza cerebelosa,
inhibitorias que se dirigen al núcleo cerebeloso y vestibular. Núcleo cerebeloso y vestibular. Por ende, si igual vestibular también está en relación con el equilibrio. Hay señales excitatorias de las células de la granulosa y las fibras trepadoras. No se olviden de cuidar. También tenemos señales inhibitorias de las interneuronas y bueno, tiene su función inhibitoria porque GABA-R. El axón va a descender hasta los núcleos cerebelosos. La granulosa, vemos acá que está chiquita, ¿no? Recibe señales excitatorias de las fibras musgosas, ¿ya? Y bueno, vamos a tener también que tiene señales inhibitorias de las fibras de Golgi, son excitatorias, son glutamaterginas. Las de Purkinje son GABA-R. ¿Estas qué son? Sí, pero ¿qué son? Glutamatergico. Sí, pero ¿qué células estamos viendo? ¿Es la granulosa? ¿Granulosa? Granulosa. Las células granulosas son glutamatérgicas. Esas son bases de se utiliza la capa molecular donde va a bifurcar y forma fibras paralelas. Forma las fibras paralelas que van a conectar con las dendritas basales de las células de Golgi y con las dendritas terminales de las células de Purkinje. Ya están relacionadas. Entonces, estas células de la granulosa son las que se van a dividir en las fibras paralelas y estas a su vez se van a contactar con las dendritas de las células de Golgi y las dendritas de las células de Purkinje. Las de la capa de la granulosa y las células granulosas. Las estrelladas están en la mitad superior de la capa molecular. ¿Dónde estaba la capa molecular? Era más externa. Era más externa, ¿no? Ahí, en la mitad vamos a tener algo que viene a ser la célula estrellada, que es pequeño, y también recibe señales excitatorias, ¿no? De las fibras paralelas y las fibras trepadoras. Las fibras paralelas, ¿de dónde son? ¿De Purkinje? Las fibras paralelas son ramificaciones de las fibras granulosas. Estas se forman de las fibras granulosas y las paralelas tienen conexión con las dendritas de Golgi y con las dendritas de Purkinje. ¿Ya? Y también recibe señal, como digo, de las fibras trepadoras, ¿no? Las excitatorias también reciben fibras excitatorias de las trepadoras y de las fibras paralelas. Recibe señales inhibitorias de otras células estrelladas y de las colaterales de Purkinje. Hemos dicho que las de Purkinje son inhibitorias y son GABA-érgicas. Y también son inhibitorias GABA-érgicas. Por eso también tienen ese tipo de señales. Y realizan sinapsis inhibitoria para suprimir la actividad de las células de Purkinje. Esos son en las estrelladas. Aquí está. Sinapsis excitatoria en rojito, sinapsis inhibitoria en azulito. Aquí está. Estas son las inhibitorias y estas son las excitatorias. Hemos dicho que inhiben a las células de Purkinje, GABA-R, ¿no? Y son excitadas por las células trepadoras y por las células paralelas, ¿no? Que vienen a ser células de la granulosa. ¿Ya? Aquí está. Las células en cesta que están en la mitad inferior de la capa molecular, ¿no? Tienen un esquema redondo, tienen varias dendritas y van a recorrer paralelamente al soma de las células de Purkinje. Paralela a la célula de Purkinje vamos a encontrar las células en cesta. Reciben señales excitatorias de las células granulosas. Recuerden que las células granulosas son excitatorias porque tienen estímulo glutamatérgico, ¿no? Inhibitorios son inhibitorias, también reciben y tienen células GABA, son células GABA-érgicas inhibitorias.
las células en cesta, paralelas a las células de Purkinje. realizan sinapsis inhibitoria a las células de Purkinje, sinapsis humana. Son las células de Golgi son poligonales, son mariposos, se extienden en la capa granulosa, las dendritas se van hasta la capa molecular, son multipolares, son excitatorias, reciben señales excitatorias de las fibras nervosas, de las paralelas y de las granulosas. Son inhibitorias, tienen receptores GABAérgicos y acá manejamos glucinérgicos. Y se encargan de inhibir a las células granulosas. Las células de Golgi inhiben a las células granulosas. Aquí están las células de Golgi. ¿Dónde están? Liberan la glicina, algo así. Las células de Golgi son glucinérgicos y GABAérgicos, glucinérgicos. Células del hígado, igual debajo de las células de Purkinje, cruciformes, tienen dendritas horizontales, sus axones son delgados y rectos, terminan en la capa granulosa. Sus dendritas penetran en la capa molecular, llegan hasta la capa superficial, tienen señales o reciben señales excitatorias de las fibras muscosas e inhibitorias de las células de Purkinje, por ende son GABAérgicas y glucinérgicas. Se encargan de inhibir a las células de Golgi. Entonces, estas células del hígado inhiben a las células de Golgi. Las células musculares en cepillo se encargan de la sinapsis también excitatoria más prolongada. Tienen estímulo de las fibras musgosas. Estas dendritas finas en cepillo tienen una unión sináptica gigante con una terminal de una fibra musgosa del glóbulo cerebroso. Tienen señales excitatorias de las fibras musgosas y también inhibitorias de las células de Golgi, como 1, 2 y el axón de las células de Purkinje. Son excitatorios, que son glutamatérgicas. Van a tener que hacerse un cuadrito en donde pongan todas las células que son inhibitorias, excitatorias y de quiénes son las que las excitan y quiénes son las que las inhiben. Ahí está la célula de acá estamos en tipo 1, tipo 2, que tiene que ver con los axones de Purkinje. También como las de tipo 1 Golgi, ¿cierto? Tipo 1 Golgi, tipo 1 y 2 también aquí dentro de las tipo 2 están los axones de las células. Aquí es el no vestibular que es el núcleo vestibular, ¿no? Acá tiene que ver con el epidídimo. Las células globulares, que son otro tipo de células, tipo de número, las más importantes que las hemos mencionado aquí. Y estas reciben señales excitatorias de las células musgosas o de las células inhibitorias de las células de Purkinje. Y estas células son inhibitorias GABAérgicas y glucinérgicas, que se encargan de inhibir a las células estrelladas de las células del núcleo. Las células estrelladas, ¿dónde estaban las células estrelladas? En la mitad superior de la capa molecular. Paralelas a las células de Purkinje. Ya está. Las fibras paralelas ya sabemos que son ramificaciones de las células de la Granulosa. Tienen terminales activo por todas las zonas perpendiculares del árbol dendrítico de Purkinje y hacen sinapsis excitatorias con las células de las células de Purkinje.
se fijan lo que les decía, las trepadoras, estas trepadoras se derivan del núcleo olivar inferior, de abajo, realizando sinapsis con las células de Purkinje de la mitad contralateral del cerebelo. Acá está el núcleo precerebral, el núcleo continuo, acá está la oliva inferior, acá tenemos el tálamo, el núcleo cerebral. De esta oliva inferior es que están haciendo las células trepadoras. Y suben hasta el árbol, que está en el árbol de las fibras de Purkinje, que establece contactos sinápticos, ¿no? Una fibra trepadora entra en contacto con hasta 10 células de Purkinje, a veces se siente el contacto sináptico. Están viendo cómo entra hacia este árbol de las células de Purkinje. Las musgosas, vamos a tener que estas derivan de todos los núcleos precerebelosos. Los núcleos precerebelosos, acá vamos a tener a las fibras musgosas, ¿no? Y tienen que ver con, no tiene que ver con el concepto del núcleo olivar inferior y de las fibras espinocerebelosas. Eso tiene que ver con el núcleo precerebeloso. Las aferencias de estas fibras musgosas tienen interposición, se caracterizan por tener interposición de las neuronas en caminos en las células de Purkinje. Entran en contacto primero con las células de la granulosa, como pueden ver aquí en contacto con las células de la granulosa, forman una red de fibras paralelas y atonales, ¿no? Que van a ir hacia el árbol dendrítico de las neuronas de las células de Purkinje. Estas núcleos precerebelosos tienen que ver con la formación de las fibras musgosas que llegan hacia las células de la granulosa y luego recién ingresan al árbol de las células de Purkinje. A diferencia de las células que nacen de la oliva inferior, que vienen a ser las fibras trepadoras que llegan directamente al árbol de las células de Purkinje. Los glomérulos cerebelosos es una célula unipolar con cepillo que ocupa, donde el glomérulo, las antillas de las células glandulares se mezclan con letritas de quién. Las células granulares y de las neuronas de Golgi. De las células granulares y las neuronas de Golgi. No, letritas de qué célula. ¿Puedo hacer eso un rato? Ya contemplé que estaba durmiendo primero, ahora despertando y ya, entonces, vamos a tener que esto recibe la sinapsis de las fibras musgosas, de la zona de Golgi. De todo esto, o sea, estas células de cada glomérulo, etcétera, ¿no? Que van a tener terminales a nivel de las células de Golgi, tienen un efecto negativo inhibitorio en las células granulares. Las células granulares serán células excitatorias. Tiene un efecto inhibitorio, entonces tiene que pasar, tiene que ver con y colaborar con la inhibición, ¿no? O sea, evitando la excitación de estas células granulosas. La sustancia blanca está compuesta por los axones y nodolías. En su profundidad se van a encontrar los núcleos cerebelosos. Vamos a tener que tienen unas fibras musgosas, ¿no? Que
están colaterales a las fibras trepadoras. Sus neuronas tienen información sensomotora, que eso lo transmiten cuando las células de Purkinje inhibidoras, ¿no? Recuerden que hay varias células que están inhibiendo terminales de Purkinje, ¿no? Solo mediante esa inhibición de la inhibición, ¿no? Entonces vamos a tener la información que ustedes dejar. No se olviden que también hay varias células que hemos mencionado que tienen una función inhibitoria de la inhibición de la de Purkinje. Bueno, ya hemos visto que hay neuronas que se neuronas GABAérgicas. En este caso, las neuronas de los núcleos cerebelosos son multipolares, son GABAérgicos y glutamaérgicos, están inhibitorios y excitatorios. Y estos axones, ¿hacia dónde van a ir? Hacia el tálamo, hacia el tronco encefálico de la médula espinal, para poder tener o mediar el control fino, motor y ejecutivo, que son responsabilidades del cerebro. Entonces, las aferencias para el cerebelo van a ir hacia la corteza cerebral, las injerencias del cerebelo con profundos. ¿Qué núcleos hemos visto? ¿Se acuerdan mismo? Núcleo dental, hemos visto núcleo globoso, al núcleo uniforme, al núcleo fascículo, ¿no? El núcleo dental, que va a ser el núcleo más profundo y grande, ¿no? Más lateral, va a tener importancia funcional, la aferencia de las funciones laterales, a través del núcleo cerebeloso superior, ¿no? Hemos visto que el superior, medio y inferior. El superior es un poco más medial, ¿no? El núcleo globoso y el emboliforme se conocen como núcleos interhuesos. Reciben aferencias desde las regiones paraganianas, ¿no? El dermis, se acuerdan que estaba en la zona media. Envían aferencias a través del núcleo cerebeloso superior. El fasciculio, que es el más profundo, más medial, ¿no? Tiene aferencias desde el dermis, el lóbulo nodular, ¿no? Y envía aferencias a través del cuerpo yuxtaregiforme en el núcleo cerebeloso inferior. Entonces, el núcleo dental está relacionado, el núcleo globoso y el uniforme con el núcleo cerebeloso superior. Y el núcleo fasciculio con el núcleo cerebeloso inferior. Aquí está, ¿no? Acá esto qué será. Núcleo dental. ¿Globosos? Fasciculio globoso. Sí. Recuerden que ahí habían dos. El poliforme y el globoso. Y vienen a ser los núcleos interpósitos, ¿no? Interpuestos, no, pero interpósitos también, porque eso hemos visto en la clase del día lunes, martes, pero en lunes hemos visto el lunes siempre les mostré ahí pero ya, interpuestos. Y bueno, eso es. Esas preguntas ustedes las van a responder y me las van a traer la siguiente clase. Anota, ya está. Ahora vamos a irnos a la tarde que también lo pasaste. Doctora, ¿pasaste lo de la práctica? Sí, doctora, está bien. Entonces vamos a buscar las capas de cerebro. Cerró. Sí, vamos acá. ¿Cuál es el que te dije que era de facultad?
Camila. A veces. Valentina, sí, pensaba que era de bajada. Tiene buenas notas. Ver, no sé. Yo creo que estaba soltando, no sé por qué está cerrado, está enfermo. No tiene que ver. Yo me decía, ¿sabes? Que me decía que estás en la silla, yo me estaba alejando de ti, tú me te aferras porque el mono, mi brazo me dolió. No, no te lo dolió. Cielo, cielo. No, hay una llave. 20, 50, 100. Necesitamos por favor un diagrama con Morales. Eso es todo. Ni nada, espectacular. Necesitamos la ventaja y la cosa con el. Ah, ¿verdad, no? ¿Cuánto más hago? Un kilo de Buenos días, gusto. y falta